Buen día, queridos hermanos, hermanas y amigas que me escuchan. Es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes este discipulado, Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Iniciamos con el versículo clave, Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Bienvenidos a la clase número 11. El tema que vamos a ver, puedo hacerlo, pero ¿debo? En nuestra sociedad, ¿cómo debo vestir? ¿Cuáles fiestas? ¿Qué música escuchar? ¿Qué tipo de diversiones? ¿Puedo hacerlo, pero debo? Hoy, en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto al vestir, la música y algunos entretenimientos. Estas prácticas dudosas causan controversia entre cristianos porque algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se deben practicar. Siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer las comidas sacrificadas a ídolos o no. Los siguientes principios sacados de sus enseñanzas le ayudarán a tomar decisiones en áreas dudosas. ¿Es conveniente? En Primera de Corintios 10:23, Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa esto? Que soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo lo que quiero me conviene, ni todo lo que quiero fortalece mi vida cristiana. Entonces, debo ser sabia o sabio para saber lo que realmente me conviene y además me edifica. Podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida. Puede haber muchos ejemplos. Vamos a tomar este. Por ejemplo, el tomar bebidas alcohólicas. No lo dice claramente la Biblia, pero para la salud física no es conveniente porque afecta a la salud. Además, no sirve para edificar la vida cristiana. Puede ser de mal ejemplo ser controlado por el alcohol. ¿Por qué no le convienen algunas cosas? Fíjese en la última frase de 1 Corintios 10:23 y conteste. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué no nos conviene? Porque no nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Y si algo no nos ayuda a crecer y nos va a dejar enanos, es mejor no seguir esa situación o esa decisión. Aunque está en libertad de practicar muchas cosas, no todas convienen ni edifican. Si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de alguna cosa es preguntar, ¿esto me ayuda a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Si contestamos estas preguntas de manera positiva, entonces podemos hacerlo. Pero si tenemos duda, es mejor que no lo hagamos. Lea 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué entiende de la última parte del versículo? Que yo no permito que nadie me domine, nada ni nadie me domine. Debemos tener un control y tenemos que saber discernir entre lo que es bueno y correcto para nuestro crecimiento espiritual. Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, la música, la televisión, etc. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que ejercen en sus vidas. Si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? ¿Sí o no? Esa respuesta usted la sabe. ¿Considera usted
que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida, sí o no? También usted debe saber esta respuesta. Si las hay, ¿cuáles son? Examínese a sí mismo. Si hay algo que está dominando su vida y que es algo que no le conviene, pero lo controla. Hay que examinarnos cada uno. ¿Cuáles son? Y ponerlas ahora sí en una balanza, valuando de acuerdo a la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da para saber cuáles son, ya sea seguir con ellas o evitarlas. ¿Cómo afectaría a otros el principio del amor? ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9? Dice el versículo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, que no debemos ser de tropiezo para los hermanos débiles. Esa es la advertencia en 1 Corintios 8:9. En 1 Corintios 8:13, Pablo deja claro su posición en cuanto a no poner tropiezo a su hermano. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué está demostrando con esta acción el apóstol Pablo? El amor hacia los hermanos, que no tenemos que pensar nada más en nosotros mismos, sino también en nuestros hermanos, y que no debemos ser ahora sí de tropezadero, que esa libertad que tenemos no sea de tropiezo para otros. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? No juzgar y no poner tropiezo. En Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Según Romanos 14:19, debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que no tenemos que hacer es no juzgar y no poner tropiezo, y lo que sí tenemos que hacer es contribuir a la paz y a la mutua edificación. Ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. La consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle nuestras vidas. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Pueden ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por consideración a mi hermano, yo me limito. Ese es un principio de amor, por amor a quienes, a nuestros hermanos. Pregunta, ¿glorifica a Dios? En 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Para la gloria de Dios. Pregúntese, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Para decidir en áreas dudosas, debo tomar en cuenta lo siguiente. Aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Cómo afecta a los hermanos? ¿Les edifica o les hará caer? ¿Hacer esto glorifica a Dios? Y como dice este versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, dice, todo para la gloria de Dios, no para nosotros, sino que sea todo para darle la fama y la gloria al nombre de nuestro Dios. Evite los extremos. Vamos a ver 3 puntos importantes. El libertinaje. Este es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. No le importan los demás. El legalismo. Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen.
Al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan aptitudes de superioridad crítica y negativismo. Una vida equilibrada. Esta persona examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad. Para no ser piedra de tropiezo, procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Son tres tipos de personas que unas usan el libertinaje y no piensan en los demás, y los otros se van al otro extremo, prohíben todo y juzgan a los demás. Lo que debemos de tener es una vida equilibrada, no juzgar, pero sí ser sabios para poder tomar decisiones sabias y no ser piedra de tropiezo y sobre todo darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a hacer unas preguntas de repaso. En cada lección repasamos con 3 preguntas para que nos quede un poquito más claro el tema que vimos hoy. Diga falso o verdadero. ¿Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen? ¿Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros? ¿Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero? Vamos a ver las respuestas. ¿Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen? Verdadero. ¿Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros? Verdadero. ¿Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero? Falso. Mi libertad se limita por amor a nuestros hermanos. Para crecer. En cada lección invitamos a que cada uno de nosotros pueda tener un crecimiento de tipo espiritual. En cada lección siempre les digo que así como nos preocupamos por hacer un ejercicio físico para estar saludables, también debemos preocuparnos por un crecimiento pero de tipo espiritual. En esta ocasión les invito, los exhorto a leer 2 de Corintios capítulo 1 al 7, un capítulo por día. Esto nos va a ayudar a conocer más a Dios y a afirmar nuestra fe y a tener ese crecimiento que es de mucha bendición en nuestras vidas como hijos de Dios. En cada lección memorizamos un versículo y cada vez que memorizamos nos ayuda a mantener nuestra mente en la fe y aún en momentos en los cuales podemos tener problemas, esos versículos vienen a nuestra mente y siempre nos dan la dirección correcta hacia dónde ir o qué hacer. Vamos a memorizar 1 de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué nos dice este versículo? Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos está permitido, pero no todo nos hace crecer como cristianos. Vamos a ver un tema también muy importante. La condición del hombre delante de Dios. Las malas noticias. Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Ahora, la Biblia nos dice que el primer pecado entró en el mundo ¿por quién? Por Adán. Todos descendemos de Adán y de Eva. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Ahora Romanos 3:23 nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y la Biblia nos dice todos hemos pecado. ¿Y qué nos ocasiona el pecado? Dice estar lejos de Dios, y si así muere alguna persona lejos de Dios, el peligro es que quede eternamente separada de Dios. El peligro no es morir, el peligro es quedar lejos de Dios eternamente y para siempre. Romanos 6:23, letra A. El pago que da el pecado es la muerte. Los que trabajamos, gracias a Dios, podemos decir, el pago de mi trabajo es un salario, ya sea semanal, quincenal, mensual, pero es una paga por lo que hacemos. Y aquí dice que el pago que nos da el pecado es la muerte. Y muerte no es dejar de existir. La Biblia dice que significa separación.
Cuando una persona muere, se separa su cuerpo, su espíritu y su alma. Y la persona ya no oye, ya no ve, ya no habla. Y entonces, ¿qué decimos? La persona muerta. Que hubo una separación. Esto es lo que nos dice la Biblia. La muerte es separación del hombre con su Dios creador. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué se llaman malas noticias? Por esto. Porque el hombre está separado de Dios por sus pecados, por nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos dice Juan 3:36? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Y veamos bien lo que dice el versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo, no es que no pueda, dice, el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que va a recibir, dice, el terrible castigo de Dios. Hay mucha gente que puede decir, yo hago esto, hago aquello y nada me pasa. ¿Sabes qué? Un día todos vamos a comparecer ante Dios para que seamos juzgados. Ahí es donde la persona va a recibir ese castigo de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Si tú siembras odio, vas a recibir odio. Si tú pecas y no quieres creer en Dios, ¿qué vas a recibir? El castigo de Dios por esos pecados. Esto es lo que nos dice Juan 3:36. Y Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Y volvemos a leer el versículo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y nos dice por qué. No por pecadores. Dice, por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Por qué no por ser pecadores? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Aquí ahora sí la condenación es por no creer, y en el versículo de Juan 3:36 dice, el que no quiere creer. Entonces no es que no pueda, sino que la persona decide no creer, y eso que lo lleva a estar condenado. ¿Y qué es estar condenado? Lejos de Dios, a morir eternamente separado de Dios. Esta es la condición del hombre. Esto es muy grave. Mucha gente no lo sabe. Piensa que podemos aquí hacer y deshacer y no va a pasar nunca nada. No, Dios castiga el pecado. Por eso Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, para que nosotros no quedemos lejos de Dios. Por eso dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y habla de creer, no de hacer algo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Y nos habla de creer. ¿Lo crees tú? Hechos 17:29 dice la palabra de Dios. Y como es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. No, Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero que ve y oye. Ahora, mi deber como persona, como atalaya, ¿qué es una atalaya? Anuncia cuando hay peligro. En el pueblo de Israel, Dios ponía atalayas, y cuando venían los enemigos de Israel, el atalaya estaba hasta arriba, siempre vigilando. Cuando veía que venían los enemigos y se acercaban al pueblo de Israel, él empezaba a tocar su trompeta y anunciaba que había peligro. Ese es una atalaya, ese es mi deber de atalaya, decirte que la humanidad está en peligro. ¿Cuál es el peligro? Morir sin Dios y quedar eternamente separado de Dios. Ahora, Ezequiel 3:18-19 dice así, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable
de su muerte. Eso es lo que tenía que hacer el atalaya, advertir, dar advertencia que estaban en peligro de muerte. Si ellos no se apercibían de la advertencia, dice, ellos iban a morir en sus pecados, dice, pero, dice, y yo te haré responsable de su muerte. Si el atalaya no avisa, él es responsable de la muerte de esas personas. Y dice Ezequiel 3:19, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Aquí nos habla Dios de que si nosotros como personas, hijos de Dios, atalayas, no le advertimos a las demás personas que no conocen a Cristo, nosotros somos responsables si ellos mueren sin Cristo por no anunciar este mensaje. Pero si nosotros les avisamos y las personas no quieren, ya no es problema de nosotros, es problema de la persona. ¿Y qué va a pasar? Va a morir, dice, en sus pecados. Y al morir en sus pecados queda bajo el juicio de Dios. En Hechos 17, 30 al 31 nos dice así. Y les voy a leer Hechos 17, 29. Dice, y como es cierto, no deberemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra, porque esos tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, tienen pies, mas no andan. El Dios del que está hablando la Biblia es un Dios vivo, es un Dios verdadero, que ve, escucha, conoce todo y sabe todo lo que hacemos en este mundo. Ahora seguimos con Hechos 17:30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De que hacían ídolos y no sabían que Dios es un Dios vivo y verdadero. La gente tenía idolatría, adorando cosas que eran hechas por manos humanas. Por eso dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre, a levantarlo de los muertos. Nos dice la palabra de Dios, pero ahora manda, ¿quién manda? Dios dice a todo el mundo en todas partes que se arrepientan de sus pecados. Y si Dios manda, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Si desobedecemos, entonces viene el castigo de Dios sobre esa persona. Dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde. A Dios no le vamos a poder sobornar porque Él es Dios. Él no se maneja como este mundo. Él es justo. Y dice, por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre a levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Este es mi deber como atalaya, anunciar y advertir. El hombre está perdido en sus pecados y lejos de Dios. Y si muere en sus pecados, quedará expuesto al juicio de Dios. Ahora vamos a ver qué hizo Dios por nosotros. El amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? En buenas noticias. Juan 3:16 al 17. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sabemos que todos, por causa de los pecados, vamos a morir. Pero acá dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Cristo no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Él vino porque nosotros estábamos condenados, estamos condenados. ¿Qué nos condena? Nuestros pecados. Sin embargo, Él vino para salvarnos y nos habla de creer, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestro deber? Creer o no creer. Esa es la decisión de cada persona. El regalo de Dios. Ahora vamos a ver el regalo de Dios. En Efesios 2:8 y 9. Ustedes han sido salvados
porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Por eso es un regalo de Dios. No tuvimos que hacer nada nosotros. Todo lo hizo Dios. Él envió a su Hijo y su Hijo vino por nosotros. Y Él murió en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y para nosotros dice que es un regalo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Creyeron en lo que Dios hizo en la cruz. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios no las regaló. Es un regalo de Dios. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos ni de nuestras obras. Es la obra de Cristo la que nos salva. Por eso nadie puede sentirse orgulloso delante de Dios. Nadie puede levantarse el cuello y decir, por mis obras, porque me porto bien, porque soy una magnífica persona. No. La obra la hizo Dios, la obra perfecta. Jesucristo murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Ese es el regalo de Dios. Este es el amor de Dios. Dios sabe que estamos condenados porque causa nuestros pecados. Alguien que no pecó, que no tiene nada que ver con el pecado, alguien inocente, vino y tomó nuestro lugar. Y en él podemos ser salvos. Estas siguen las buenas noticias. Primera de Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Vean, lo más importante. Y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. No fue por casualidad, no fue por enfermedad que Cristo murió. Él murió como lo dicen las Escrituras. Y Él murió por causa de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Ahí en ese lugar nos correspondía a nosotros morir por nuestros pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros somos los que teníamos que morir. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Seguimos con las buenas noticias. Primera de Corintios 15:4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Cristo fue sepultado, pero no se quedó en una cruz ni se quedó en una tumba. Al tercer día resucitó triunfante. Cristo venció la muerte. Él venció a todas las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora en Cristo tenemos vida eterna, perdón de pecados, salvación. Gloria a Dios por esta obra maravillosa. Cristo vino a este mundo sin pecado y sin mancha. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, como su nombre dice, es santo. Cristo vino sin pecado. Él murió en una cruz. Esa sangre preciosa derramada es la que nos limpia de todo pecado. Por su sangre somos limpiados de todo pecado. Tu decisión marcará tu eternidad. Aquí en este mundo estamos de paso. Podemos vivir, no sé, los más longevos 120 años, pero un día todos nos podemos enfrentar a la muerte. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Lo cierto es que podemos morir en cualquier momento. Y hay muchas formas de morir. No nada más una como lo que se está manejando ahorita en el mundo. Hay muchas formas de morir. Y todos estamos expuestos a ellas. Tu decisión marcará tu eternidad. Aquí estamos de paso, pero vamos a un lugar que es eterno. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y acá nos habla de dos cosas, dice, cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. ¿Cuándo debemos confesar con nuestra boca? ¿Cuando estamos vivos o cuando estamos muertos? Obviamente cuando estamos vivos. Es cuando podemos hablar, cuando podemos escuchar, cuando podemos entender. Si hoy escuchas esta palabra de Dios, te invito a que te arrepientas y que creas
en el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Dice, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó a los muertos y entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y volvemos a leer el versículo, dice, de cierto os digo, dice, el que oye mi palabra, no dice el que se bautiza, el que hace buenas obras, el que se va de rodillas, el que ayuda a los pobres, no, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene, no dice tendrá o tuvo, dice, tiene vida eterna y no vendrá ¿a dónde? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos sí son buenas noticias y estas noticias son para ti. Si hoy escuchaste la palabra de Dios y quieres arrepentirte de tus pecados, hoy es ese día. Mañana puede ser demasiado tarde, no sabemos si estés aquí o ya no, pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. Te invito a que ores conmigo en voz alta. Padre, que estás en el cielo, hoy te doy gracias por permitirme escuchar tu santa palabra. Hoy decido creer en ti. Me arrepiento de todo corazón. Por favor, perdona todos mis pecados. Creo que tu amado Hijo Jesucristo murió en una cruz para el perdón de mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que tú eres suficiente, que no necesito a nadie más, que eres el único y suficiente Salvador de mi alma. Hoy decido creer en ti. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, por esa maravillosa obra en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, ahora declaro a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si hoy oraste con fe, la Biblia dice que eres hijo de Dios, y esto nos lo dice en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y San Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo te ha pasado de la muerte a la vida y Él te ha regalado la vida eterna. Gracias, mi Dios, por esta palabra tuya que me salva y gracias por la obra preciosa de Jesucristo. Amén y amén. Y Maranata, que significa Cristo viene. Primera de Corintios 15, 51, 52. Les voy a revelar ahora un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Cuando esa trompeta suene, los que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos que jamás morirán, y los que estemos vivos seremos transformados. Esta es una hermosa promesa y es un secreto que la gente no sabe, pero no me quiero quedar con ese secreto. Te lo quise revelar a ti que estás viendo este video. Maranata, Cristo viene. Y ahí está la trompeta que anuncia la venida de Cristo nuestro Señor por su iglesia, por los que hemos creído en Él. Visita este canal. Tenemos temas de evangelismo y discipulado nivel 1 para crecimiento espiritual, discipulado nivel número 2 y de fortaleza. Te invito a que compartas este canal, que le des un me gusta. No es para que
me des a mí el me gusta, sino para que el canal corra y que llegue a más personas. Estas noticias tienen que llegar a más personas. Hay mucha gente que está muriendo en el mundo y se está muriendo sin Cristo. Te pido por favor que le des un me gusta. De esta manera tú estás contribuyendo para el reino de Dios. Si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga ricamente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Shalom.